la arteria nutricia, que es procedente de la arteria bronquica. Bueno, en cuanto a su constitución anatómica de los pulmones, vemos que está constituido por bronquios intrapulmonares, lóbulos pulmonares, vasos y nervios. En cuanto a los bronquios intrapulmonares, estos van a penetrar por el hígado, que está aproximadamente a esta altura. Estas se van a dirigir de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera, así como vemos acá, y conforme vaya avanzando esto va a ir disminuyendo su calibre. Bueno, esta es la imagen de un lobulillo pulmonar en la cual se aprecia el bronquio respiratorio con sus respectivos conductos alveolares y sus arcos alveolares. Bueno, seguimos con los vasos y nervios de los pulmones, que estos se dividen en dos, en vasos nutricios y vasos de la hematosis. Continuando con lo que son los bronquios, los bronquios tienen origen en lo que sería la bifurcación de la tráquea, donde esta bifurcación tiene, es algo oblicuo de atrás adelante. Los bronquios terminan en el hillo del pulmón respectivo. Al separarse, limitan un ángulo de lo que sería de 75 a 85 grados. Bueno, la forma y estructura de los bronquios intrapulmonares, bueno, estos tienen como una forma cilíndrica, presentan anillos cartilaginosos incompletos y compuestos por una túnica fibrosa y otra interna o mucosa, cubierta por fibras musculares lisos de músculo de Reisense. Bueno, aquí vemos lo que sería la tráquea y los bronquiolos principales se dividen a lo que sería a la altura de lo que es el ángulo de Lewis, conocido como la bifurcación de la tráquea. Bueno, estos presentan lo que sería una dirección, se dirigen hacia afuera, atrás y abajo para alcanzar lo que es el hillo del pulmón. El derecho se proyecta sobre la sexta costilla, el sexto espacio intercostal y alcanza lo que sería hasta el séptimo. El izquierdo atraviesa el sexto espacio y termina a la altura de lo que sería la séptima costilla. Bueno, los bronquios, estos se dividen en bronquios principales derecho, que pues estos tienen un aspecto ancho, corto y vertical, y lo que sería lo del bronquio principal izquierdo pues tienen un trayecto inferolateral, y estos posteriormente se dividen en bronquios lobulares, en bronquios segmentarios y divisiones de los bronquios segmentarios. Bueno, acá vemos la diferencia entre lo que sería el bronquio izquierdo, o sea, el bronquio principal izquierdo y lo que sería el derecho. En el caso del bronquio principal derecho, estos se dividen en bronquios lobulares derechos, que serían superior, medio e inferior, y en lo que es el bronquio izquierdo, estos se dividen en superior e inferior, que serían los bronquios lobulares izquierdos. En el arco bronquial derecho, bueno, se bifurca lo que sería el bronquio principal derecho, dando lo que es, como ya dijimos, el bronquio lobular superior, medio e inferior. Y el bronquio lobular superior da ramas, que serían los bronquios segmentarios apical, el bronquio segmentario anterior, el bronquio segmentario posterior. Y en lo que sería el bronquio lobular medio se divide en bronquio segmentario medial y en bronquio segmentario lateral. En el caso del bronquio lobular inferior, estos dan lo que es el bronquio segmentario superior, basal medial, basal anterior, basal lateral y lo que es el basal posterior. Bueno, en el caso de lo que es el árbol bronquial izquierdo, pues da lo que sería como que su ramificación a bronquio principal izquierdo, y esto se divide en bronquio lobular superior y bronquio lobular inferior. En el caso del bronquio lobular superior da lo que es el bronquio segmentario apico posterior, el bronquio segmentario anterior y el bronquio segmentario lingular. En el caso de lo que es el bronquio lobular inferior da lo que son bronquio segmentario superior basal, lateral basal, anterior y basal posterior. Bueno, acá podemos ver lo que son las ramificaciones, tomando en cuenta que este es el bronquio principal izquierdo y este es el derecho. Entonces podemos
división de lo que es el bronquio lobular superior y lo que sería el inferior, y en este caso sería el bronquio lobular superior, perdón, del lado izquierdo y el inferior. Y acá se anexa lo que sería el bronquio lobular medio. En el bronquio derecho, bueno, tiene relación con lo que son los órganos del pedículo. En este caso, el bronquio derecho da ramificaciones de lo que sería la arteria pulmonar derecha, la vena pulmonar superior, que sería a través de lo que es el pedículo, y daría también lo que es la vena pulmonar inferior, y en el caso de lo que es el pedículo directamente salen lo que son las venas bronquiales anterior, los ganglios pretraqueobronquiales, y en la arteria bronquial da lo que es o está inervado por los ganglios pulmonares. Todo lo que es el árbol traqueobronquial está irrigado por lo que son las arterias pulmonares derecha e izquierda, que esas tienen un origen en el tronco pulmonar. Las arterias pulmonares posteriormente se dividen en arterias lobulares, que estas irrigarían a cada lóbulo del pulmón, y estas arterias posteriormente se dividen en arterias segmentarias. En lo que son las venas bronquiales, bueno, la vena pulmonar superior e inferior se encuentra en cada uno de lo que son los pulmones, y que estas llegan hasta lo que es la aurícula izquierda de lo que es el corazón, y se anexa lo que sería la vena lobular media, que sería del lado derecho del pulmón. A continuación se dará la disección, en este caso de las vías aéreas tanto superiores como inferiores. Comenzaremos hablando de la tráquea. La tráquea se va a extender desde la laringe, que se encuentra aquí, en su parte inferior, hasta el tórax, y se puede terminar dividiendo en un bronquiolo principal izquierdo, que se encuentra aquí de este lado, y en un bronquiolo principal derecho, que se encuentra del otro lado. La tráquea va a ser un tubo fibrocartilaginoso constituido por anillos traqueales, que van a estar incompletos en su parte posterior, aquí, debido a la presencia del esófago. La tráquea va a tener un diámetro de 2.5 centímetros, y como ya se había mencionado, se va a extender desde la base inferior de la laringe hasta el ángulo de Lewis, en este caso en el esternón, para dividirse en los bronquiolos principales derecho e izquierdo a la altura de T4 y T5. Bueno, debido a la bifurcación, en este caso de la tráquea, denominada carina, va a originar, como ya se había mencionado, los bronquiolos tanto principales en este caso, que son derecho y que son izquierdo. El bronquio derecho va a ser más ancho y más corto y más vertical. Debido a ello, cuando hay una broncoaspiración, hay más probabilidad de que los objetos inhalados se vayan a lo que es el pulmón derecho. El bronquiolo izquierdo es más inferolateral y más inclinado, como se puede ver aquí, esta parte que se está señalando. Bueno, después de esta bifurcación, en este caso del árbol traqueobronquial, los bronquiolos principales se van a dividir en bronquiolos segmentarios, bueno, lobulares, que van a ser el lóbulo posterior, medio inferior, en este caso en el pulmón derecho, y aquí el lóbulo superior e inferior en el pulmón izquierdo. Bueno, después de hablar de la tráquea, continuaremos hablando de los pulmones. Cada pulmón va a contar con un vértice, que es el que se muestra aquí, en este caso aquí arriba. Va a ser el extremo superior, que es romo, como lo pueden observar aquí, con la punta roma. Y va a ascender por encima de la primera costilla. Supongamos que aquí se encuentra la primera costilla, entonces el pulmón, su base se va a extender. El pulmón también va a tener una base. La base va a ser la superficie inferior de los pulmones, va a ser cóncava y va a descansar sobre la cúpula homolateral del diafragma.
El lóbulo inferior, medio y superior, o superior, medio, inferior, como se quiere observar, van a ser del pulmón derecho, superior, medio, inferior. Y del pulmón izquierdo solo van a ser dos lóbulos, en este caso es el superior y el inferior. Y como se puede observar aquí, se encuentra lo que es la escotadura o impresión cardíaca. Los pulmones van a contar con tres caras, en este caso va a ser la cara costal, que va a ser aquí, la cara media astínica, que va a ser esta de aquí, y la cara inferior o diafragmática, que se va a encontrar sobre este lado. Y también va a contar con tres bordes, que son el borde anterior, el borde posterior y un borde inferior, en este caso el diafragma. Comenzaremos a hablar de lo que es el pulmón derecho. El pulmón derecho va a presentar lo que es una fisura oblicua derecha, que se puede medio observar aquí, y una fisura horizontal derecha. Esto va a originar lo que son los tres lóbulos del pulmón, como ya se mencionó, superior, medio e inferior. El pulmón izquierdo va a presentar una fisura oblicua y solo me va a originar dos lóbulos. En este caso van a ser el lóbulo superior y el lóbulo inferior. El pulmón izquierdo, como ya se mencionó, tiene lo que es la escotadura cardíaca, que es esta parte que se ve aquí, por la posición del corazón. En este caso pues es más del lado izquierdo. La cara costal del pulmón es grande, va a ser laxa y va a ser convexa. Ya, como ya les dije, supongamos que aquí están las costillas, entonces aquí se le va a llamar lo que es la cara costal. La cara media astínica es cóncava, como se puede observar aquí, es cóncava, y se va a relacionar en este caso con el mediastino medio. Y por último, la cara diafragmática va a ser cóncava también y va a formar lo que es la base del pulmón. A continuación vamos a proseguir con la exposición hablándoles de fisiología pulmonar. Como ya sabemos, en la ventilación pulmonar, la respiración proporciona oxígeno a los tejidos y libera dióxido de carbono. La respiración tiene funciones distintas. En la primera vamos a tener la ventilación pulmonar, que es la entrada y salida de aire, difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre. También tenemos el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y líquidos corporales, hacia y desde las células. La regulación de la ventilación. En la respiración tenemos dos conceptos, la respiración celular y la respiración externa. En la respiración celular vamos a tener intercambio intercelular de oxígeno con moléculas para producir dióxido de carbono y agua y energía. En la respiración externa va a haber movimientos de gases entre el ambiente y las células del organismo. Se lleva a cabo también por los sistemas respiratorios y circulatorios. Es a la que nos referimos a partir de ahora. En la respiración también va a constar de diferentes etapas. En la primera vamos a tener el intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares, que se le denomina ventilación. En la segunda vamos a tener el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire y los alvéolos y la sangre. En la tercera vamos a tener el transporte de gases en la sangre, circulación pulmonar y sistémica. En la cuarta vamos a tener el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y las células. Existen diferentes etapas en la respiración. En la primera, como ya les había mencionado, la ventilación es el intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. En la segunda etapa está el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire, el alvéolo y la sangre. En la tercera etapa vamos a tener el transporte de oxígeno y dióxido de carbono entre los pulmones y los tejidos. En la cuarta, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y los tejidos. Como podrán ver, el siguiente esquema ejemplifica lo ya mencionado. En una mecánica ventilatoria va a estar la ventilación pulmonar, que es el movimiento de aire que mueve los pulmones, y la ventilación pulmonar depende de, primer punto, volumen de aire que entra en cada inspiración. Segundo punto, frecuencia respiratoria. Existen dos movimientos de respiración, como todos ya conocemos, inspiración y expiración.
Inspiración, entra el aire, expiración, sale el aire. En la inspiración vamos a tener un diafragma contraído, el volumen torácico aumenta, y en la expiración vamos a tener un diafragma relajado y el volumen torácico disminuye. Vamos a tener la inspiración siempre es un movimiento activo y la expiración en general es un movimiento pasivo. Los músculos que causan la expansión y contracción pulmonar, en la respiración tranquila va a haber movimientos del diafragma, que va a generar la contracción del diafragma, tira hacia abajo los pulmones y en la inspiración se relaja el retroceso elástico de los pulmones con compresión abdominal, que es la expiración. En la respiración forzada van a actuar los músculos abdominales, que se van a encargar de empujar el contenido abdominal hacia arriba, comprimiendo los pulmones. La caja torácica se eleva, el diámetro anteroposterior aumenta de un 20% y desciende a los músculos inspiratorios y expiratorios. La unidad alveolo capilar es el lugar donde se efectúa el cambio de gases de la membrana respiratoria. En las células alveolar tipo 2, que son las que tenemos acá, la célula alveolar tipo 1, como se menciona en esta parte, tenemos acá los macrófagos, y la membrana respiratoria, que está compuesta por En la cavidad torácica vamos a encontrar el pulmón derecho y el izquierdo, los cuales van a participar en la respiración. Estos van a estar rodeados de una pleura, que va a ser independiente en cada uno de ellos. La pleura en su caso va a ser una membrana de doble pared que va a rodear a cada pulmón. Va a tener una pleura visceral y una parietal, e en medio de estas va a haber un espacio pleural, como se observa en la imagen. Las presiones que se van a originar entre la entrada y salida del aire van a ser una pleural y una alveolar. En cuanto a la pleural, va a ser la presión del líquido entre estas dos pleuras, que normalmente va a haber una presión ligeramente negativa. Durante la expiración se va a producir una inversión de estas presiones. La presión pleural al inicio va a ser en expiración de 5 centímetros de agua y en expiración normal va a ser de 7.5 centímetros de agua. En cuanto a la alveolar, entonces la presión del aire va a ser interior en los alveolos. Se va a sacar el 0.5 litros de aire en 2 a 3 segundos. Cuando la glotis esté abierta, el flujo de aire va a ser nulo, o sea, de 0. En la inspiración va a ser de menos 1 centímetro y esto va a arrastrar a 5.5 litros en 2 segundos, y en expiración va a subir a 1 centímetro de agua. En reposo la presión alveolar va a ser igual que la presión atmosférica. En cuanto a la inspiración va a ser la presión alveolar menor a la presión atmosférica, y en la expiración la presión alveolar va a ser mayor que la presión atmosférica. Sus funciones van a ser la fuerza que se va a formar entre la interfase agua-aire. Esta va a tener una fuerza elástica que va a mantener abierta el alveolo. El valor normal va a ser de 5 a 30 dinas en 3 centímetros, y la disminución de la tensión superficial del alveolo, y va a evitar la formación de edemas pulmonares. Los volúmenes pulmonares van a ser volumen corriente, que va a ser el volumen de aire que se va a inspirar o expirar cada respiración normal de 500 mililitros aproximadamente. El volumen de reserva inspiracional, que va a ser adicional al que se puede inspirar en la inspiración forzada de 3000 mililitros. El volumen de reserva expiratoria, que va a ser el volumen adicional máximo que se va a expirar mediante la expiración forzada mayor a 1100 mililitros. Y el volumen residual, que va a ser el volumen que va a quedar en los pulmones después de la respiración forzada, igual a 1200 mililitros. Respecto a la capacidad vital, tenemos que el volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio. Esto nos va a dar un total de 4600 mililitros, y vamos a encontrar que es la cantidad máxima de aire que se puede expulsar con inspiración y expiración forzada. Después tenemos la capacidad pulmonar total. Esta va a ser la capacidad vital y el volumen residual. Esto nos va a dar un total de 5800 mililitros. Va a ser el volumen máximo que se pueden expandir los pulmones con el mayor esfuerzo que podemos hacer. Bueno, respecto a la ventilación alveolar, vamos a encontrar
capacidad en la que se puede llegar el aire a los alveolos, a los sacos alveolares, a los conductos alveolares, a los bronquiolos respiratorios, vamos a encontrarlo resolviendo la ventilación alveolar. Esta va a ser el volumen corriente menos el volumen del espacio muerto por la frecuencia respiratoria. Nos va a dar la ventilación alveolar. Vamos a encontrar, por ejemplo, que nuestro volumen corriente es de 500 mililitros, menos 150 mililitros de lo que va a ser nuestro volumen del espacio muerto, por 12 que va a ser nuestra frecuencia respiratoria, nos va a dar un total de 4.200 mililitros sobre minutos, como nuestra ventilación alveolar total. Respecto al intercambio gaseoso, tenemos varios pasos en este proceso. En primer lugar, encontramos que hay la difusión de los gases, el transporte de los gases en la sangre y el intercambio de gases entre la sangre y las células. Respecto al transporte de dióxido de carbono, sabemos que se da desde los tejidos hacia el pulmón. Es 20 veces más soluble que el oxígeno. Se transporta en 3 formas, como bicarbonato. La más importante, que sería en un 60%. También se transporta disuelto en el plasma en un 10% y en compuestos cargaminos en un 30%. Ahora vamos a hablar sobre la circulación pulmonar. Respecto a la circulación pulmonar, encontraremos que el reposo en un minuto pasa aproximadamente toda la sangre por el pulmón. La regulación del flujo sanguíneo pulmonar es local, no autonómica. Encontraremos que la hipoxia y la hipercapnia local producen vasoconstricción arteriolar para derivar la sangre a un área mayor ventilada. Lo mismo, está relacionada con el sistema de intercambio gaseoso. La circulación bronquial abastece de sangre arterial al pulmón para las necesidades de sus células. Y bueno, ambos sistemas producen uniones, o sea, como conocemos, anastomosis, a lo que hace que la sangre de la vena pulmonar se oxigene cuando no está oxigenada. El asma o enfermedad reactiva de las vías respiratorias es un trastorno crónico que obstruye la respiración debido a la inflamación de los bronquios, que son los principales pasajes de aire de los pulmones. En Estados Unidos, del 3 al 5% de los adultos y del 7 al 10% de los niños sufren de asma. Los ataques agudos de asma causan aproximadamente 5.000 muertes por año. En las personas con asma se producen 3 cambios en las vías respiratorias pulmonares. El primero es la inflamación o hinchazón, razón por la cual la vía respiratoria se inflama y produce una mucosidad espesa. La inflamación provoca la constricción de los músculos que rodean las vías respiratorias, que a su vez se tornan más estrechas. Este estrechamiento también se conoce como broncoespasmo. El tercer cambio consiste en una mayor sensibilidad de las vías respiratorias. El paciente con asma se vuelve extremadamente sensible a la caspa de los animales, al polen, al aire frío, al humo del tabaco, para mencionar solo algunos factores. Los pacientes con asma deben desarrollar un plan de acción con medicamentos junto al médico para controlar los síntomas y minimizar los ataques.
En el proceso respiratorio normal, el aire ingresa por la nariz y pasa por la tráquea hasta llegar a las vías aéreas más pequeñas, denominadas bronquios. Los bronquios se dividen en bronquiolos y finalmente en grupos de sacos frágiles y delgados, semejantes a racimos de uvas, denominados alvéolos. La bronquitis es la inflamación de los tubos bronquiales o bronquios. Cuando las células del tejido que recubre los bronquios se irritan excesivamente, las pequeñas células ciliadas, que normalmente capturan y eliminan los contaminantes, dejan de funcionar. En consecuencia, hay una gran secreción de mucosidad que causa la tos característica de la bronquitis. La inflamación puede deberse a virus, bacterias, el cigarrillo o la inhalación de contaminantes químicos o polvo. La neumonía es una infección propiamente dicha del pulmón, del parénquima pulmonar. O sea, una vez que se desarrolla la neumonía, los alvéolos se inundan de secreciones, de pus, de detritos celulares que van a ser difíciles de expectorar y que pueden ser difíciles de controlar, y eso es propiamente la neumonía. Entonces, para poder hacer una diferenciación de este tipo de padecimientos con todos los crónicos, enfermedades crónicas que hemos mencionado anteriormente, pues tenemos que hacer diversos estudios, y eso solamente el médico podrá determinar si existe uno u otro de los padecimientos. TBC resistente. Resistente, pero se cura. Si tienes tos y flema por más de 15 días, puede ser tuberculosis. ¿Y qué es la tuberculosis? La tuberculosis, o TBC, es una enfermedad causada por un microbio que generalmente ataca a los pulmones. Es peligrosa y puede darle a cualquier persona. No discrimina edad, sexo ni clase social. La tuberculosis tiene cura si se cumple con el tratamiento. Pero cuidado, el microbio de la TBC se puede hacer resistente y los medicamentos comunes ya no le harán ningún efecto. El microbio de la TBC se ha protegido y se ha hecho más resistente. Ahora es TBC resistente. Es más peligrosa y más difícil de combatir. Pero la TBC resistente se puede curar si la persona cumple con un tratamiento adecuado. ¿Cuál es la diferencia entre TBC y TBC resistente? Es el mismo microbio, pero en la TBC resistente se ha protegido. Esto significa que la TBC resistente
no se cura con los remedios que usamos para combatir la TBC. Para curar la TBC resistente, tenemos que usar otros medicamentos. Estos nuevos medicamentos pueden causar más molestias. El tratamiento dura mucho más tiempo, generalmente de 18 a 24 meses, o a veces más. Si la persona con TBC resistente no completa el tratamiento, puede contagiar a sus familiares y amigos, y en el peor de los casos, se puede morir. ¿Y cómo se sabe si es TBC o TBC resistente? Si el paciente de TBC continúa enfermo, a pesar de estar tomando todos los medicamentos, el personal de salud sospechará que puede tener TBC resistente y pedirá algunos exámenes de laboratorio. Hay un examen de laboratorio que permite averiguar si los microbios en el esputo son resistentes o no. Este examen se llama prueba de sensibilidad y los resultados demoran entre 3 y 6 meses. ¿Y por qué da TBC resistente? Primero, porque el microbio de la TBC en una persona en tratamiento se vuelve resistente. Esto puede ocurrir porque los medicamentos usados no lograron matar al microbio, porque la persona no tomó sus medicamentos, o porque el personal de salud no supervisó la toma de medicamentos. Y segundo, porque una persona enferma con TBC resistente puede transmitir el microbio resistente a otra persona. ¿Y cómo se contagia la TBC resistente? La TBC resistente, al igual que la TBC, se contagia por el aire cuando alguien enfermo tose, estornuda, canta o habla. Por eso debemos taparnos bien la boca al toser o estornudar. Recuerda, la TBC resistente se contagia igual que la TBC, por el aire. Pero si el paciente toma todos sus medicamentos, dejará de contagiar después de un tiempo. Ah, solo por el aire. Yo pensé que la tuberculosis se contagiaba por los cubiertos. No, la TBC y la TBC resistente no se contagian usando los cubiertos de una persona enferma. Tampoco es necesario lavar los cubiertos aparte. Y además, no se contagia al dar la mano, no se contagia al besar la mejilla, no se contagia al abrazar y no se contagia al usar ropa o sábanas de un paciente con TBC. ¿Y cuáles son los síntomas de la TBC resistente? La TBC resistente produce los mismos síntomas que la TBC. Estos son tos con flema por más de 15 días, sudores nocturnos, fiebre, pérdida de peso y cansancio. Por eso, si una persona tiene estos síntomas, debe acudir al centro de salud para salir de dudas. Si el examen sale positivo, entonces tendrá que empezar un tratamiento de inmediato. Y no lo olviden, el examen de esputo y el tratamiento son totalmente gratuitos. ¿Cómo es el tratamiento para la TBC resistente? Cada paciente recibirá por lo menos 5 medicamentos y uno de ellos será un inyectable. La duración del tratamiento será de aproximadamente 24 meses. El médico decidirá cuáles son los medicamentos más adecuados e indicará cuándo termina este tratamiento. Se tomarán medicinas todos los días, menos los domingos. La toma de medicamentos siempre será supervisada, es decir, el personal de salud verá que el paciente tome diariamente todos sus medicamentos. ¿Y el tratamiento causa molestias? Sí, el tratamiento para la TBC resistente puede causar algunas molestias como ardor en el estómago, náuseas, diarrea y dolor en el sitio de la inyección. Generalmente las molestias son leves y pocas veces pueden ser graves, pero no son motivo para dejar el tratamiento. Recuerda,
El personal de salud se reunirá con el paciente todos los días para administrarle los medicamentos, para conversar con él y conocer sus dudas y problemas. Si se presenta alguna dificultad o molestia con el tratamiento, hay que avisar al personal de salud para que pueda resolverlo. Es muy importante que la familia esté atenta a las molestias del paciente y le ayuden a superarlas. Mientras se esté tomando los medicamentos, la cantidad de microbios irá disminuyendo y el paciente poco a poco se sentirá mejor. En el laboratorio se podrá ver con un microscopio la cantidad de microbios en la flema. Cuando ya no se encuentran microbios, significa que el paciente está sanando y ya no contagia. Ojo, aunque la persona se sienta mejor, tiene que seguir tomando los medicamentos. Si no lo hace, el microbio se hará aún más resistente y mucho más difícil de vencer. Además, si no se toman todos los medicamentos, será más fácil contagiar a la familia, a los amigos y a la comunidad. No tomar todos los medicamentos puede llevar a la muerte. Debemos tomar muy en serio a la TBC resistente. Todos necesitamos comprometernos y esforzarnos para vencerla. ¿Una persona con TBC resistente puede besar y tener relaciones con su pareja? La TBC resistente no se transmite por el sexo, pero si tienen relaciones o se besan, pueden respirar el mismo aire y se pueden contagiar. Es mejor no tener relaciones sexuales hasta que el médico lo indique. Recuerda, para no contagiar el paciente debe tomar siempre todas sus pastillas y cumplir con el tratamiento. Y además, se deben tomar las siguientes precauciones. Taparse la boca con un pañuelo al toser o estornudar. Al escupir, hacerlo en un papel y botarlo de inmediato. Las ventanas de la casa deben estar abiertas el mayor tiempo posible para mejorar la ventilación y facilitar el ingreso de luz. ¿Y qué debe comer un paciente con TBC resistente? El paciente debe comer todo lo posible para subir de peso y combatir mejor la enfermedad. Una buena alimentación puede ayudar a que la familia no enferme. Si se experimenta náuseas o problemas en el estómago, se debe comer varias veces al día en pequeñas cantidades. Es muy importante que los pacientes con TBC resistente no fumen, no tomen alcohol y no usen drogas. ¿Y qué pasa si algún familiar o amigo presenta algún síntoma? En ese caso, hay que llevarlo de inmediato al centro de salud para realizar una prueba de esputo. Si esta prueba del amigo o familiar sale positivo, es importante avisar que pudo haber sido contagiado por una persona con TBC resistente. Hay que estar siempre atentos a los síntomas que los familiares o amigos puedan tener. Para vencer la tuberculosis, se necesita del esfuerzo y apoyo de todos. Existen grupos y organizaciones que apoyan a las personas con TBC resistente. Para mayor información, pregunte en su centro de salud más cercano. La tuberculosis resistente tiene cura si el paciente cumple el tratamiento. Ah, y no lo olvides, el tratamiento es gratuito. TBC resistente. Resistente, pero se cura.
se produce cuando los alvéolos de los pulmones se destruyen gradualmente, lo que provoca tener cada vez más dificultad para respirar. El enfisema y la bronquitis crónica son las dos condiciones más comunes que componen la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOC. A medida que empeora, las paredes interiores de los alvéolos se debilitan y se rompen, creando un espacio más grande en lugar de muchos pequeños. Esto reduce la superficie de los pulmones y, a su vez, la cantidad de oxígeno que llega al torrente sanguíneo. El enfisema también destruye poco a poco las fibras elásticas que mantienen abiertos los bronquiolos, las vías respiratorias pequeñas que conducen a los alvéolos. Esto permite que estas vías respiratorias se colapsen cuando usted exhala, por lo que el aire de los pulmones no puede escapar y no deja espacio para que entre el aire fresco, rico en oxígeno. Puede tener el enfisema durante muchos años, sin notar ningún signo o síntoma. El síntoma principal del enfisema pulmonar es la falta de aire, que suele comenzar de forma progresiva. Esta falta de aire no se suele convertir en un problema hasta que empieza a interferir con las tareas diarias. Finalmente, el enfisema ocasiona dificultad para respirar, incluso mientras usted está en reposo. La principal causa de enfisema es la exposición a largo plazo a irritantes en el aire, como el humo del tabaco y la marihuana o la contaminación del aire. Los factores que aumentan el riesgo de enfisema son fumar, la edad, la exposición a vapores o polvo, etc. Las personas que tienen enfisema son más propensas a desarrollar un colapso pulmonar, una condición llamada neumotórax, problemas del corazón y grandes agujeros en los pulmones llamadas bullas. Su médico puede recomendar una radiografía de tórax para ayudar a confirmar el diagnóstico o descartar otras causas, una tomografía computerizada, un análisis de sangre y pruebas respiratorias como una espirometría para medir la cantidad de aire que sus pulmones pueden sostener. El enfisema no se puede curar, pero los tratamientos pueden ayudar a aliviar los síntomas y retrasar su progresión. Se suelen recetar medicamentos para dejar de fumar, broncodilatadores para ayudar a aliviar la tos, esteroides inhalados para aliviar la falta de aliento y antibióticos en el caso de que usted desarrolle una infección bacteriana. Un programa de rehabilitación pulmonar puede enseñarle ejercicios de respiración y técnicas que pueden ayudar a reducir la falta de aire. Si usted tiene enfisema severo con bajos niveles de oxígeno en la sangre, el uso de suplementos de oxígeno en su casa y cuando hace ejercicio puede proporcionar alivio. Muchas personas utilizan el oxígeno 24 horas al día. Por lo general se administra a través de un tubo delgado que se encaja en las fosas nasales. Dependiendo de la severidad del enfisema, su médico puede sugerirle uno o más tipos diferentes de cirugía, incluyendo una reducción del volumen del pulmón o incluso un trasplante de pulmón. Puede tomar una serie de medidas para frenar su progresión y para protegerse de las complicaciones, como por ejemplo dejar de fumar, evitar los irritantes en el aire, como humos de escape de automóviles, pintura y algunos olores de cocina, perfumes, velas o incienso. Usar una máscara para proteger sus pulmones si usted trabaja con vapores químicos o polvo, hacer ejercicio de forma regular y vacunarse para prevenir las infecciones respiratorias. Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en Internet. En Medicina Clara os vamos a explicar de forma sencilla y concisa diferentes aspectos de la medicina que no lográis entender con claridad. Hoy vamos a hablar del cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, por desgracia, es una de las patologías más comunes y frecuentes en los países occidentales. Desgraciadamente, es la primera causa de muerte por cáncer en muchos de ellos. Ya sabéis que el cáncer de pulmón está íntimamente relacionado con el hábito de fumar. Fumar hoy en día no tiene ningún sentido. Es muy caro, tienes que abandonar a tus amigos para salir a fumar, tienes que hacer pausas en el trabajo. Entendemos igualmente que fumar es una adicción
y es muy complicado dejarlo, pero con la ayuda de tu especialista lo conseguirás. Pero también el cáncer de pulmón en algunas ocasiones no está relacionado con el hábito tabáquico. Está relacionado con la exposición a asbesto, con la contaminación y en algunos pacientes desgraciadamente pues puede aparecer incluso sin haber fumado nunca. ¿Pero qué síntomas tiene el paciente con un cáncer de pulmón? Una tos persistente, una tos con sangre, dolor en el pecho de forma continua, una falta de aire progresiva. En muchos casos, estos síntomas no quiere decir que tengas un cáncer de pulmón, pero debes acudir a tu médico especialista. Tu médico especialista realizará diferentes pruebas, habitualmente una analítica y una radiografía de tórax. Con esas dos pruebas y con la auscultación que te va a realizar, determinará si tiene la necesidad de seguir pidiendo pruebas. Con todas estas pruebas, tu médico hará un diagnóstico. Si es un cáncer de pulmón, no te preocupes, hay un equipo multidisciplinar, es decir, diferentes médicos de diferentes especialidades van a tratar tu cáncer de pulmón de forma global. Pero para ello vas a recibir diferentes tratamientos, que van desde la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía o todos ellos en conjunto. Confía en tu equipo, confía en tus médicos, ellos van a tratar el cáncer de pulmón que tú tienes de forma global y eficaz. En resumen, si tenéis estos síntomas que os he contado, acudid a vuestro médico especialista, ya que el diagnóstico más temprano favorece muchísimo las posibilidades de curación. Y esto ha sido Medicina Clara con el Dr. Bueno. Espero que este vídeo haya solucionado las dudas que tuvieseis. Por supuesto que en ningún momento esta explicación sustituye los consejos de vuestro médico especialista. Confiad en su criterio. Recordad que podéis seguirnos en nuestras cuentas de Facebook y de Twitter y que nos enviéis los temas que queréis tratar. Igualmente, suscribiros a nuestro canal de Medicina Clara en YouTube para que estéis al día de las actualizaciones semanales. Esto es Medicina Clara y yo soy el Dr. Bueno. Una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchas gracias.